apenas unos días, México informó que oficialmente estaba en la fase 2 de la pandemia del coronavirus o COVID-19. A las medidas de higiene y aislamiento recomendadas se sumaron la suspensión de clases, actividades culturales y eventos masivos. El gobierno de México también anunció que paraba actividades, pero no cierre de fronteras, ni suspensión de vuelos o toque de queda, como han hecho otros países. Desde un punto de vista científico, ¿deberían tomarse medidas más extremas o vamos con un plan adecuado al crecimiento de los contagios en nuestro país? Veamos el contexto. Luego de que la Organización Mundial de la Salud informó que en México ya existen casos de transmisión comunitaria, el gobierno federal anunció oficialmente que México entraba en la fase 2 de la contingencia por COVID-19. La entrada a esta etapa coincidió con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que a través de una amplia campaña de comunicación busca mitigar la expansión de contagios. También se suspendieron clases en todos los niveles, eventos culturales, eventos y reuniones con más de 100 participantes y actividades laborales no estratégicas. Se abrió una convocatoria para contratar personal especializado en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología, especialistas de terapia intensiva e inhaloterapia. Y además de los recursos del sector salud, el legislativo aprobó un fondo para la prevención y atención de emergencias y las Fuerzas Armadas activaron el apoyo a la población civil a través del Plan DN3 y el Plan Marina. Además, se pidió continuar con las medidas de higiene y sana distancia recomendadas desde la fase 1, así como permanecer en casa siempre que sea posible. El gobierno federal anunció la suspensión de actividades no esenciales, a excepción de las relacionadas con salud, sector petrolero y de energía, servicios de agua potable, limpia y seguridad pública. Esta semana, personal del IMSS denunció la falta de equipo necesario para atender los contagios. El director general del Instituto, Zoé Robledo, señaló que el gobierno federal ya realiza las compras de material necesario y que será resguardado por el ejército, que además será responsable de distribuirlo. Punto y contrapunto. Bueno, noche de viernes y hoy nos acompaña desde la sana distancia remota el doctor Gustavo Reyes Terán. Él es titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar contigo, Genaro. Al contrario, también nos acompaña la doctora Carmen Hernández, ella es jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Genaro, todo un gusto, gracias. Y también está con nosotros la doctora Ana de la Garza, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Genaro? Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu equipo y a todo tu público. Al contrario, es de verdad un honor que estén con nosotros. El otro día puse un video en mi cuenta de Twitter sobre estos héroes y heroínas que son ustedes, el equipo científico que todos los días a las 7 de la noche, algunos de ustedes ya han estado en esta conferencia nocturna, en donde nos dan un parte científico y técnico de lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué no empezamos, doctor Reyes Terán, con pues una especie de resumen, una especie de balance? Estamos ya en la fase 2. En la fase 2, que significa ya medidas de aislamiento, pues un poco más severas, digamos, ya se está recomendando la sana distancia, se cerraron escuelas. Una de las preguntas constantes ha sido si México llegó tarde a estas medidas o si realmente estamos a tiempo. Italia, para este momento de la fase 2, ya tenía más contagios de los que representa México, los que está presentando. Aquí se suspendieron clases cuando estábamos todavía por los centenas, por 100 o 120 personas con contagios. ¿Cómo lo ves, doctor? No, a mí me parece que la estrategia que se ha implementado para cada ciudad ha correspondido exactamente a los escenarios que hemos visto. El primer escenario, los casos contados, y ahora en este segundo escenario, segunda fase de la epidemia, donde estamos observando ya la transmisión en la comunidad. Las acciones que se han propuesto e implementado son las correctas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista epidemiológico. Ya le estoy... Y a mí me parece que han sido bien decididas y a tiempo sobre todo. No es fácil tomar la decisión y saber el tiempo exacto en el que hay que implementar las medidas, pero a mí me parece que lo que se ha hecho ha sido lo correcto.
La Organización Mundial de la Salud ha incluso señalado que México en efecto estaba haciendo lo correcto. En este momento de la fase 2, doctor, ¿qué capacidad tenemos de camas y respiradores, si es que se puede saber ese dato? Una de las preguntas también que han tenido muchas de las personas en las conferencias de todos los días es ¿por qué en Estados Unidos hoy rebasó los 100,000 casos en la frontera con México? Los estados fronterizos están teniendo también miles de casos, pero los estados fronterizos mexicanos no están teniendo tantos. Bien, sobre lo primero de qué capacidad tiene el país para poder atender los casos que requieran hospitalización, son los casos graves. Bueno, es importante primero considerar que la mayor parte de las personas que se infectan son asintomáticas. En segundo lugar, más del 50%, es decir, más bien como el 80% de los casos tienen una enfermedad leve o moderada, y del resto 15% tienen una enfermedad grave y un 5% aproximadamente tiene una enfermedad más grave que requiere de cuidados intensivos. El 15% que mencioné previamente pues corresponde a las personas que requieren hospitalización, pero muy probablemente no cuidados críticos. Eso es en términos generales. Es importante hablar de la curva epidémica. Si no existe ninguna medida de salud pública que mitigue a esa curva epidémica, la curva va a tener un pico alto, en primer lugar, y en segundo lugar un pico rápido. Y en la medida que se pueda mitigar esa curva, pues la atención hospitalaria se verá favorecida porque no se van a saturar los servicios. Si no se puede mitigar la curva, es decir, si no existe ninguna estrategia de salud pública o si las estrategias no son eficientes para disminuir el pico de carga de la enfermedad por un lado y la rapidez con la que se presenta, entonces no habría servicio de atención médica en ningún país del mundo, como lo hemos visto, por ejemplo, en Italia o en España y mismo Estados Unidos, en algunos de sus estados, que pudiera atender debidamente a esa enorme cantidad de personas. Sí. Desde hace varias semanas el grupo de atención médica se ha preparado apropiadamente para poder diseñar estrategias de atención médica. La doctora Carmen Hernández Cárdenas, que también está participando en esta entrevista, es experta realmente en esta preparación hospitalaria para atender los casos graves. Ella es intensivista y yo preferiría que ella respondiera esta parte de la pregunta. Sí, pues vayamos justo con ella, doctora Carmen. En efecto, España e Italia son lo que está en la mente de muchas personas en México que están preocupadas y que están viendo lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo nos hemos preparado nosotros acá para esta fase 2? Vuelvo a preguntar sobre el tema de respiradores y camas, que es por lo menos en los medios de comunicación uno de los puntos que más se mencionan. Obviamente también aquí el virus ha avanzado, digamos, en esta fase 2, sobre todo en áreas urbanas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco. ¿Cómo nos estamos preparando en ese sentido aquí? Doctora Hernández. Si me puedes repetir la pregunta, estaba desconectada mi llamada. Sí, bueno. Preguntaba que cómo nos hemos preparado precisamente para esta fase 2. En efecto, lo que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas, desde que empezamos a tomar mucho más en serio el tema de la presencia de coronavirus en México, hemos visto que está avanzando sobre todo en los centros urbanos, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León. ¿Cómo se ha preparado el sistema de salud aquí en la Ciudad de México para esta fase? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que pensar con respecto a esto es que la preparación en realidad empezó hace muchas semanas. Sí. Cuando se vio lo que estaba sucediendo a nivel mundial con este virus. Concretamente, cuando aparece en la Ciudad de México es donde las acciones empiezan pues a concretarse y desencadenarse.
qué es lo que se tiene que hacer cuando se piensa que se va a sufrir una epidemia o una pandemia de esta magnitud. Pues preparar todo tu sistema hospitalario, ¿no? Necesita hacerse conciencia de que es probable que los sistemas se desborden. Eso ha sucedido en todo el mundo, sí, en muchísimos sistemas, de los más fuertes a nivel mundial han sido desbordados, ¿no? Entonces, viendo esto, tienes un punto de ventaja para poder saber la magnitud con la que tienes que alistarte, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se desencadenan. Primero, evaluar muy bien tus sistemas, saber si pueden responder a cargas de trabajo muy importantes y mucho más grandes de lo habitual. Y si no pueden responder, pues prepararlas para que puedan responder. Y eso para nosotros se llama preparar un plan de reconversión hospitalaria enfocado hacia la atención crítica, ¿no? Así, bueno, los sistemas van como en grupos haciendo sus evaluaciones. Nosotros, bueno, empezamos a finales de enero a tratar de desahogar un poco nuestros hospitales, a que la atención primordial se llevara a cabo y lo que era programable se reprogramara. Este tipo de situaciones que a lo largo de más o menos un mes hacen que tu sistema hospitalario se vaya desocupando para poder preparar camas que van a estar listas para el momento en que te empiecen a llegar pacientes, a veces de manera súbita. Sí. ¿No? Hasta este momento no han registrado esa llegada súbita de pacientes en la Ciudad de México. No de una manera generalizada, pero bueno, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias funciona como un termómetro de los brotes respiratorios, ¿no? Y pues el instituto sí ha registrado un ingreso importante de pacientes, algunos de ellos en estado crítico. Si no hubiera estado listo el sistema hospitalario, digamos, descargado, pues a lo mejor no habríamos tenido camas para todos ellos, pero gracias a que pues esta planeación nos llevó a tener camas de cuidado crítico vacías, listas para poder recibirlos, pues han podido ser recibidos, ¿no? Sin mayor, pues sin tardarse tiempo, ¿no? En lo que teníamos cama. Claro. Doctora Ana Lagarza, esta semana te vimos también hablando en esta conferencia nocturna con el subsecretario López-Gatell, con la directora de InMujeres, Nadine Gassman, hablando también de otro tema que también ha destacado en esta segunda fase ya de la pandemia, que es el tema de la violencia de género que se está registrando en algunos puntos y también evidentemente que le está preocupando al gobierno de México o que está encendiendo ciertas alertas. ¿Qué podríamos destacar de lo que presentaron esta semana? Y también el tema de, hoy le preguntaron al subsecretario Gatell sobre el tema de las neumonías atípicas, hoy el doctor Borja también en la conferencia nocturna se refirió a ellas. Sí, bueno, comentarte que en particular para la cuestión que platicamos ya en las conferencias de prensa, en cuestión de violencia, y sabemos que para esta cuestión del abordaje que estamos proponiendo para este evento, pues requiere de ciertas medidas de mitigación y de prevención en específico para algunos grupos en general que son grupos de riesgo, grupos vulnerables, ¿no? Como sabemos, estas medidas, pues lo que nos van a ayudar es que van a disminuir la velocidad de transmisión o contagio, sí, y nos van como tal, nos van a reducir la sobredemanda de los servicios, como bien ya lo comentaban previamente los doctores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estos grupos de riesgo tenemos que incrementar la protección en particular con ellos, por la vulnerabilidad que representan. En este grupo en particular, pues están las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años como tal, personas que tienen ya enfermedades crónicas, aquellas que tienen enfermedades cardiopulmonares o que tienen algún proceso de inmunodepresión, sí, o con algún proceso con obesidad y demás. Entonces, en realidad las acciones que estamos proponiendo van en general para estos grupos, precisamente para hacer una mitigación y para fortalecer todo lo que el sector salud está realizando. Esto es para generar atención oportuna en caso de enfermedad, por supuesto, y también
hacer acciones encaminadas a cambios de hábitos o comportamientos para evitar riesgos y proteger la salud. Como sabes, pues esto tiene que ver con las medidas de higiene, con las cuestiones de sana distancia que estamos recomendando y con filtros de supervisión en específico. Como bien ya lo comentaba también la doctora, nosotros hemos trabajado desde hace mucho en esta pandemia. Desde diciembre hemos estado trabajando en diferentes grupos, haciendo el abordaje y respuesta a todo este evento, y parte de ello implica pues emitir información de forma diaria. Nosotros tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica muy fuerte, que incluye pues una transmisión de información desde todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel estatal, y después llega esta información para ser analizada al nivel federal. Y ahí en el nivel federal pues damos parte, como ustedes bien saben, se emiten nuestros comunicados técnicos diario para todos ustedes con la información correspondiente. En este mismo sentido, quiero comentarte que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica pues hace vigilancia de muchos padecimientos, no nada más de COVID. Dentro de ellos pues está la parte de las neumonías, a quienes también hace un monitoreo particular a través de un propio sistema, y también tenemos un sistema de influenza, tenemos un sistema de otras enfermedades que son diferentes de COVID, y que vamos dando el seguimiento semana con semana. De hecho, los invitaría también a que visiten nuestra página y encontrarán los panoramas, son abiertos al público. Tenemos panorama de dengue, tenemos un panorama de influenza, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos y vigilamos constantemente toda esta información. Doctor Reyes Terán, en resumen, para concluir este bloque, el equipo científico, las autoridades de salud han estado preparándose entonces desde diciembre, desde que vieron la alerta que salió de Wuhan en China, para obviamente recibir la pandemia en México. ¿Qué más destacar de estas semanas, doctor? Bueno, varios aspectos, lo que se ha comentado, el concepto de reconversión hospitalaria es fundamental. Sí. Y no es otra cosa más que la búsqueda y ocupación de espacios apropiados para convertirlos en cuartos de cuidados intensivos, donde se puedan conectar ventiladores, monitores y otros equipos para poder dar la atención de intensiva a los pacientes en estado crítico. Pero más importante que ello es tratar de que se disminuya al máximo la cantidad de pacientes que requieran de cuidados críticos, y esto solamente se va a obtener con un esfuerzo conjunto y un trabajo conjunto entre el sistema de salud con las recomendaciones que ha hecho a la población general, de los medios de comunicación en difundir las estrategias de salud pública que se han descrito repetidamente en varios foros, y más importante aún, de que la población acate conscientemente lleve a cabo las medidas que se han propuesto. Es importante que se sepa de que la epidemia o la pandemia se puede detener o mitigar en las casas, en la comunidad, para que los hospitales no sufran de las formas graves de la enfermedad y no se saturen los servicios. Claro. Y sobre todo proteger a adultos mayores, que ha sido también un tema en el cual han hecho mucho hincapié, ¿no? Sí, sobre todo adultos mayores, pero no exclusivamente. Sí. En México en particular hay condiciones que podrían hacer pensar que haya mayor riesgo de tener las enfermedades graves. En México hay más de 30 millones de personas con hipertensión arterial, hay más de 10, 12 millones con diabetes mellitus, hay unos 7, 8 millones de personas con dislipidemias, es decir, con los niveles de colesterol alto o triglicéridos altos, y estas tres condiciones son fundamentales porque forman parte del grupo de alto riesgo para desarrollar enfermedad grave. Pero además hay enfermedades pulmonares, hay enfermedades renales, sobrepeso. Y sobre todo el sobrepeso y la obesidad, que podrían ser un factor que podrían incrementar el riesgo de tener la enfermedad grave. Por eso la manera de tratar de evitar que este grupo de pacientes que no necesariamente tengan 60 años o más,
si no pueden tener una edad menor, lleguen a los hospitales con la forma grave de la enfermedad y con alto riesgo de muerte. Es lo que habría que evitar, y eso solamente se va a evitar si el trabajo conjunto de comunidad, medios de comunicación y lleven a cabo las estrategias que se han recomendado. Bueno, déjame hacer una pausa rapidísimo. Vamos a regresar después de esta para hablar de otro tema relacionado, por supuesto. La Organización Mundial de la Salud ha pedido pruebas mientras se desarrolla un tratamiento efectivo o una vacuna contra el COVID-19 o coronavirus. ¿Por qué esta demanda y por qué las autoridades mexicanas no consideran que sea el mejor camino? Tampoco en Suecia, tampoco en otros países. Regresamos en Estados Unidos, por ejemplo. Regresamos a Punto y Contrapunto con ese tema. No te vayas.